y esto es ¿Cómo llegamos aquí? La semana pasada estábamos comentando acerca de lo que hacíamos los domingos en Barranco. Entonces, en una de esas, Camimoto se le ocurrió, vamos a hacer un show en lo que era la biblioteca de Barranco. Entonces hicimos un espectáculo fantástico que se llamaba Búho Mágico. Nos presentábamos Axel, Cami, Cory y también Vinker. Teníamos a veces algún... En ese momento, pero Sí. normalmente solía haber como un grupo más grande de gente, que gente que iba, venía, que casualmente les salían eventos ese día, entonces por eso no participaban, pero ese día casualmente eran solamente esos, pero solían ser más. Me recuerdo la obra. La obra era básicamente de todos nosotros, que éramos un grupo de magos que se nos había quemado el teatro. Entonces estábamos viendo qué era lo que había ocurrido y teníamos que recaudar fondos para ayudarnos a recuperar nuestro teatro que se llamaba El Búho Mágico. Y entonces cada uno de nosotros hacía uno que otro número, nos interrumpíamos, era fantástico, era muy divertido y al final hacíamos gorra y como el cono monetario de Perú lo permite, entonces hacíamos alguito de plata. Se hicieron distintas funciones, creo que hicimos 3 o algo, pero esa creo que fue la última que hicimos en el año y forever. Nada, que era muy lindo porque había muchos niños que participaban, era como un espacio muy amplio y que abría la curiosidad de los chicos chiquitos más que nada, porque el hecho de ser, generalmente creo que lo hacían en la biblioteca de Barranco, sí. ¿No? Bueno, el búho se prestaba para crecer como artistas, para probar rutinas nuevas, para ayudarnos entre nosotros y después discutir qué habíamos hecho. Creo que era un lugar muy sano para en realidad crecer en líneas generales. Lo valoré mucho, no solamente por los compañeros que tenía, sino las oportunidades y tener público en vivo. Cosa que en el futuro, y no muy lejos de ese momento, ya nos dimos cuenta que ya era algo que desear. Entonces, creo que lo único que me arrepiento es no haber ido todas las oportunidades que pude ir para los domingos en Barranco. Que habré faltado una que otra vez, pero hubiera no faltado esa una que otra vez. Lo que hay que mencionar es que entre semana uno solía tener sus proyectos, sus trabajos, diríamos, que generalmente se hacían con el tan famoso Damián. Damián Ode. Que él era el gerente, dueño, socio de varios de los restaurantes en los cuales se trabajaba. De Basílica, de Arnold's, del Carajo. Una persona muy carismática, muy activa, que me imagino que con mucha presión, porque claro, teniendo que manejar tanto personal y en realidad una persona muy especial para nosotros. No me imagino por lo que debe estar pasando hoy en día, porque lo que sucedió con Del Carajo, y lo comentaremos después, tuvo que cambiar el rubro a pasar a pollera y después pasar a hacer un patio de comida. Y lo que sucedió esta semana fue que actualmente se terminó de cerrar lo que es la Peña del Carajo y solamente quedó lo que hoy es Patio Catalino, que es un espacio de food trucks que da diferentes ofertas gastronómicas, pero perdiendo totalmente la impronta que tenía del Carajo. Y no solo eso, sino que también desterrando de alguna forma el trabajo de tantos artistas, de cocineros, de mesoneros, de gente que trabajaba directa e indirectamente en servicios del Carajo, que más que nada era como la bandera del turismo peruano, o sea, era un lugar obligado para el turista que pasaba por Lima para visitarlo, y que hoy en día quedó a la deriva. A la deriva, podríamos decirlo, pero puede que quede en el olvido, cosa que va a ser muy complicado porque pasaron figuras muy grandes por ahí y se tiene una fe grande de que vuelva Del Carajo, porque se le tiene muchísimo aprecio, no solamente dentro de Perú, sino más que nada desde el extranjero. Y te estaban comentando esto, 2 extranjeros, un venezolano y una argentina,
Y así lo mismo que nosotros debe pensar un español o un portugués que casualmente pasó por Lima y tuvo la experiencia de estar en la peña, porque era una experiencia muy gratificante para el turista para conocer lo que es como en carne viva los bailes típicos, la el comida olorcito, típica. el folclore peruano. Entonces es una pena que el gobierno por ahí todavía no abra los ojos y tenga en cuenta de que hay otras personas. Hay otras personas, hay otros trabajos, que entretenimiento no es... está bien que no lo tomen como una actividad esencial, pero no significa que no es una actividad y que la gente necesita entretenerse para poder sobrellevar por ahí esta situación que es bastante tensa. Le mandamos nuestro acompañamiento desde el lugar en el que estemos siempre, porque hay mucha gente que por ahí está mal solamente identificar a una persona, que por ahí es la cara visible de una empresa, pero no es solamente esa persona. Es un equipo gigante que está atrás sosteniendo toda esa estructura para llevar a cabo una experiencia. Ajá. No solamente desde la parte profesional, sino también emocional para que uno pueda llevar adelante los proyectos. Bueno, eso es lo que pasaba con estos restaurantes con los que hemos tenido la gratificante oportunidad de trabajar directa o indirectamente, como muchos otros pienso que tendrán el mismo comentario. Así que bueno, y mientras que pasaba eso... Teníamos otras actividades durante la semana, no solamente hacer cosas de restaurantes, sino shows, también... de close-up sería, que esa es la categoría específica. Lo que se hacía por ahí en Búho Mágico, en Barranco, en la biblioteca, era algo de escenario, algo de show de escenario. Sino que lo que se hacía en restaurante era más que nada magia de close-up, magia de cerca, cosa que hoy en día en pandemia es sumamente difícil hacerlo por cuestiones de protocolo. De sanitarios. Sí, hasta ahora creo que jamás se lo planteó hacer, por lo menos personalmente, de estas dos modalidades de magia. También nosotros dictábamos y tomábamos clases. Fer daba clases en un lugar precioso que es una escuela de artes que queda en Surco. En la avenida Benavides, llamada Ampay Yurak. Y esta semana, hace un año, estábamos haciendo el cierre del primer curso que estábamos haciendo, que Ana había participado y había tomado como sus primeras clasecitas, y también teníamos a un chico y una chica, jóvenes como de unos 10, 12 años respectivamente, y hicieron una presentación para todo lo que era la escuela y la gente le gustó mucho, la pasaron muy bien, de verdad que era como mi primera experiencia dando clases en Lima, entonces era genial, de verdad que creo que esto de dar clases, es lo que estoy haciendo ahorita, dar clases de magia online, es el formato se presta a darlo online y en vivo es gratificante crear nuevos magos. Hay una película que vimos después durante la pandemia, estar encerrados y demás, que se llama Magicamp, y ahí decía la moraleja de la historia que la mejor manera de preservar la magia era creando nuevos magos, y creo que dando clases es una perfecta manera de hacerlo. Estoy muy agradecido de la experiencia que tuve con Ampay y quedaría por repetirla con esa misma persona y espero volverlos a ver. ¿También das clases tú? Sí, yo mientras que él daba clases, aparte de tomar clases de magia y practicar y entrenar y dedicar un poco a este mundo diferente al mío, que por ahí yo venía de otro palo diferente, sí, del ambiente artístico, pero de un palo distinto, estaba tomando clases en una escuela de danza contemporánea, más que nada se llama Dactilares Perú, y que nada, más que nada era de danza contemporánea, y yo empecé a tomar clases de ballet, le llaman, que es danzas clásicas. Tomaba clases 2 veces por semana, 1 hora, y que la realidad no era mala escuela, pero no era por ahí algo a lo que uno estaba acostumbrado. Yo vengo de dar clases mínimo 3 veces por semana, 2 horas,
Entonces de golpe me daban 2 veces por semana 1 hora clases y era como que una diferencia abismal entre 9 horas semanales de actividad física intensa a 2 horas. Entonces, nada, me resultó un poco, pero después me di cuenta que generalmente en Perú es poco lo que se da de clases de técnica, es muy precario en comparación con lo que se da en Argentina en general. En Argentina uno está acostumbrado a que yo estudié en escuelas públicas y en escuelas públicas se daba clases 3 veces por semana de técnica y en las privadas se da 4 veces o hasta 5 veces por semana mínimo clases. Entonces de golpe vos te vas a Perú y en Perú se da 2 veces, 3 veces por semana y tampoco es que son muy intensos con la cuestión de técnica y práctica, o sea, es como que todavía no está muy profesionalizada la cuestión de la danza. Se lo hace más que nada como complemento, como hobby, pero la realidad es que personalmente me dio esa visión de que está todavía como muy pichona la industria del ballet, de las compañías, a diferencia de otros lugares que por ahí sí ya están un poco más profesionalizados el asunto. Pero bueno, tomaba clases ahí, tomé un mes y después elegí no tomar más. ¿Te gustó? Sí, normal. En realidad hice todo clases en media punta, nunca usé puntas y por ahí uno viene acostumbrado a un ritmo un poco más exigente. También uno tiene que comprender de que hay algunas escuelas en las cuales se mezclan todos los grupos y por ahí se mezclan todas las edades también, entonces como que dan clases enlatadas, que por ahí no está tan bueno para alguien que viene con otro ritmo. También tiene que ver con esa cuestión de la escuela, vos tenés que adaptarte a la escuela. Entonces, nada, me pasaba que por ahí era diferente la modalidad, no era tampoco el nivel académico que uno pretendía, pero bueno, fue como ir y probar una escuela. Tuve la experiencia de tener una actividad, diríamos, de aprendizaje en diferentes. He estudiado en diferentes escuelas, solamente comento esta, que casualmente yo fui a tomar clases de ballet encima y era una escuela netamente de danza contemporánea. También ese era mi error, creo, de que por el hecho de desconocer las ofertas que había, vi que era buena escuela, pero la vi con un foco errado yo también, capaz. Eso no importa, fue como una experiencia, no es mala la escuela, pero nada, cada cosa tiene su insignia estrella, diríamos, de que tienen algo con los que se especializan. Así que, bueno, no era mala escuela, pero... Y como complemento de eso, aparte de eso de yo tomar clases, también yo daba clases de yoga y stretching. Stretching. Cuando en Perú dices una palabra así en inglés, usualmente llama un poco más la atención. Sí, se ve que sí, elongación. A conocidas, a amigas, le daba como clases personalizadas y yo chocha de la vida porque primero que entrenaba, aparte de que era un trabajo, o sea, ganaba un adicional y lo otro que nada, que me gustaba, me parecía súper piola porque generalmente se lo daba a amigas o a conocidas que eran de mi edad, mismas con textura física, nos divertíamos un rato, conversábamos. Y nada, estuvo bueno hasta que llegó la pandemia. Bueno, decidí no seguir dando clases virtuales, me habían pedido, pero me pareció muy incómodo, aparte que no estaba en un departamento como para estar cómoda dando clases. Hablaremos del departamento a su momento. Sí. Sí, entonces bueno, preferí no tanto, no me copa tanto dar clases virtuales como... Esa semana era la semana de San Valentín, entonces hay un restaurante que usualmente en algunas oportunidades especiales nos suele llamar, que era Cuadra Salvador. Tiene 2 sedes, en lo que es Barranco y en San Isidro, y en esa oportunidad me recuerdo clarito que fuimos para San Isidro, que había muchas parejas, había muchas reservas y
la gente estaba lista como para ver algún tipo de espectáculo diferente. Ana en ese momento fue para documentar todo en su facha más guapa de todas. No esta, no con esta cara, sino con una cara bien arreglada. Que incluso el mesonero después me mencionó la otra vez que fui, la siguiente, que ¿dónde está el lomazo argentino con el que viniste? ¿El qué? El lomazo argentino. Me lo dijo 2 veces como para yo notar de que era mi que número. ella. Me pidió el número de ella. Y, señora, ¿sabes qué? Yo me voy a casar con ella, ¿no? Y bueno, se asustó. Cuadra en Salvador era un lugar muy exquisito, muy lindo, de carnes de primera, donde la gente le gustaba mucho nuestro trabajo y nos hubiera gustado ser más frecuentes con ellos, pero evidentemente todo este tema de la pandemia le cayó con mucha chaparrón a su momento, pero las veces que fuimos nos pareció genial, tanto a mí como a todos los muchachos cuando vi. Cuadra Salvador de verdad que nos ayudó mucho para nuestro crecimiento, tanto para mí como a todos los muchachos. Y creo que era del sitio o el lugar con más caché que nos presentamos en toda Lima. Tuvimos, Ana y yo, uno de los pocos San Valentín que hemos celebrado, creo. Sí, de los pocos San Valentín que físicamente hemos celebrado juntos, creo que fue el primero. Que casualmente da que fue un día que no nos tocó trabajar. Exacto. Pero fue un día como un martes, entonces... Sumamente tranquilo y tuvimos la posibilidad de salir a cenar juntos. Se nos ocurrió ir a uno de los propios restaurantes donde solemos trabajar. Molly's, que es como un bar irish, sería, no sé cómo irlandés. Se dice, irlandés, que queda por la calle Berlín, o queda, no sé, uno sabe, en Miraflores. Muy bonito, muy lindo. La cuestión es que siempre trabajamos ahí, de yo ir a documentar y él de ir a hacer show. Los miércoles él tenía como fijo a la pauta los miércoles. Entonces él los miércoles trabajaba ahí. El martes estábamos libres y fuimos a cenar. Fue como nuestra primera experiencia como clientes. Y la realidad que les recomiendo, para mí personalmente, de las mejores pizzas que probé en todo Perú. Sí, en realidad. Y la pasamos súper lindo comiendo pizza y tomando cerveza, los dos solos. Después casualmente apareció a mitad de la noche por situaciones así un poco alocadas. Un mago de Chile llamado Mago Pancho o Panchito. Que estuvo ahí pasando un rato con nosotros hasta que, bueno, después estaban cerrando el local y era, bueno, nos vamos cada uno a su casa, cada uno se fue a su casa y, bueno, a dormir y otra cosa, mariposa. Pero fue la primera experiencia que pasamos así un San Valentín juntos. De esa experiencia de ser clientes, me parece que fue como lo más alocado. Y la pizza que estuvo buenísima, así que personalmente si les toca la posibilidad de decir, bueno, ¿dónde como una pizza? Cómanla ahí, o sea, porque... Altamente recomendado. Sí, con una cerveza, súper linda noche. Y... Esa semana pasó algo bien feo. Sí. Feo. Porque... Recordando nuevamente que esta es toda la crónica de lo que pasó la semana entre el 8 de febrero y el 14 del 2020. Exacto. En esa semana, lo que es Panca Bordemar cerró. Cerró, pero no por un tema de COVID, porque no había llegado hasta ese momento, sino que el dueño, el Coco, así lo conocemos, tuvo un percance con un cliente que aparentemente tenía algún tipo de discapacidad y los medios lo vieron como una discriminación. Tanto así que estuvo en radio, estuvo en prensa. Fue un despelote que salió en televisión y... O sea, se encargaron de hacer batuta mucho más de lo que debía haber sido y sin pensar de que atrás de un problema de ese estilo como surgió, hay una empresa y hay empleados y hay gente que está en una situación sumamente complicada que obviamente
no fue para que sea tanto y que se lo crucificara por los medios de comunicación como se hizo, pero bueno, esta es una opinión personal. Si les puedo resumir un poquito cómo fue el asunto, él vino con su camioneta y se estacionó en el puesto de minusválidos. Personas con discapacidad, sí. Para bajar algún tipo de material por algún momento, y en ese preciso instante llegó un cliente con discapacidad y no podía ponerse en el asiento, en el puesto. No podía estacionar ahí, en ese puesto que está reservado. Y entonces, al darse cuenta que el carro que estaba ahí parado era del dueño, bueno, se prendió. Y entonces llegó, hubo gritos, que tú, que yo, que tal, ya vas a ver. Una situación muy fea, la cual eso produjo que se clausure Panca Bordemar, que era un lugar donde se tenía pautado el trabajar los domingos. Y no es por nada, la prensa limeña sí, es bien amarillista. Es sumamente amarillista. Y la realidad es que salieron problemas, hasta todos los problemas personales que ha tenido el pobre hombre en su vida, injustamente, porque la realidad es que no era se lo necesario. Merecía, no. Y es un muy buen tipo. Es muy buena persona y bueno, pudo haber cometido un error como cualquiera, pero tampoco me parece que eso te identifica para toda la vida. Y bueno, lamentablemente se tuvo que ver y vivir toda esa situación injustamente, tanto para el dueño como para todos los empleados. Sí. Pudo haber, suponiendo que fue un acto de discriminación, suponiendo el peor de los casos que sí que lo fue. Me parece que de la otra parte, que se sintió discriminada, tampoco debió obrar de esa manera, porque me parece que la violencia bajo cualquier circunstancia no es buena, pero bueno, las cosas se sucedieron de esa manera, el destino acomoda las piezas de alguna determinada forma. Nosotros solo lo narramos. Nosotros solamente lo comentamos. Pensamos que propiamente el destino hace las cosas por algo, pueden ser malas o buenas, pero siempre te llevan el río para un determinado cauce. Entonces solamente le deseamos buena suerte y a Coco y a todo el grupo que trabajaba ahí. Lo que podemos hacer es comparar toda esta situación del contexto que vivíamos en ese momento, que gracias a Dios pudimos siempre documentar todo absolutamente. El no respetar una rampa de acceso le podría costar al restaurante La Panca de la Costa Verde casi 2 millones de soles, solo en la posible multa. Se me escapó de las manos el haberme cuadrado allí, en esa zona rígida. Reconozco mi error, le pedí disculpas a la familia ese día. Es el gerente del local acusado de haber discriminado el fin de semana a unos clientes. Ellos llegaron y se estacionaron en la zona azul frente a la puerta. Había una persona en silla de ruedas, pero el vehículo del gerente bloqueaba la rampa. A través de sus redes sociales, José Carrión denunció que tras reclamar el hecho, el gerente le había dicho que si no le gusta, se retire. Y según su testimonio, habría dado instrucciones para que no dejen entrar a su familia. No, tú eres el que no entiendes. Disculpa, ¿cómo? ¿Que se puede retirar? ¿Cómo que me gusta que me puedo retirar? Si usted no desea estar aquí, puede ir a otro lado, porque hay varios locales también aquí. Y él en ese momento levanta el dedo dentro de su malestar y me dice, ¿me estás botando? Según el gerente del restaurante, los gestos que hacen estas imágenes son para que ingresen los clientes y no para negarles el acceso. No solo la madre del denunciante estaba en silla de ruedas, según su denuncia, su hija también tiene una discapacidad. El Indecopi ha abierto una investigación de oficio. La sanción podría llegar a las 450 UIT, es decir, más de 1.900.000 soles. De repente no debí decir nada en ese momento porque la situación estaba caliente, pero no es un tema de discriminación en el cual yo haya votado al señor. No lo voté en ningún momento. Yo le pido al señor Carrión que por favor muestre el video, no editado como lo ha mostrado el día de hoy, sino completo. El local está clausurado por la Municipalidad de Barranco debido a actos discriminatorios. Los responsables del negocio dicen que no se trata de una franquicia, refiriéndose al comunicado de la empresa en que supuestamente se anuncia el retiro de este local. Tal parece que hay una disputa entre antiguos socios. El gerente señala que ha puesto su cargo a disposición.
porque si tenemos memoria es bueno, pero es aún mejor si podemos ser precisos con lo que tenemos. Y entre esas cosas podemos comparar lo que pasó el año pasado con lo que estamos haciendo actualmente. Y verlo en retrospectiva. Ajá. Y actualmente, Fer, en la semana... Sí, la semana pasada tuve mi primera presentación casi después de un año en vivo. Me presenté para el Festival de la Cerveza de Resistencia. No era el Festival de la Cerveza, ¿no? Era el cumpleaños de la ciudad. Bueno, que hacían como Festival de la Cerveza. Una mezcla de diferentes eventos, que un patio cervecero y había como un espacio verde como para extenderse, había como una especie de cine en otro lugar. Es un espacio verde grande que se llama Parque 2 de Febrero. El Parque 2 de Febrero. Y entre eso se realizaban diferentes festividades esa semana y como cierre estaba la fiesta de la cerveza. Bueno, había varias ventas, pero era el cierre de la festividad. Y entre eso participó Fer. Sí, me presenté en distintas partes. Hice show de salón, hice show medio closopero en la parte de la cerveza. Y de verdad que me todo cumpliendo alegré. Protocolo. Sí, con barbijo. Cada cierta distancia te tomaban la temperatura. Cada cierta distancia alcohol, te ponían también repelente. Te ponían alcohol, te ponían repelente. La gente es sumamente respetuosa, no hubo problemas, inclusive, bueno, como nota de color diríamos, acá los casos están bajando, está todo bastante controlado, por suerte. Así que existe la permisibilidad de los shows presenciales. Hay eventos también permitidos ahora hasta 350 personas, creo que es el máximo. En espacio abierto. En espacio abierto, con protocolo, claro está. Así que bueno, nos encontramos en esa situación. Y viendo qué hacer con esta nueva información. De las otras cosas que estamos haciendo acá es intentando arreglar un poco los proyectos de construcción que Ana dejó al momento de irse para Lima. Que en principio es construir un pequeño apartamento en el segundo piso de la casa de los padres de Ana. Que básicamente habían las paredes y ya. Y sigue el techo. Es un trajín. Construir algo es difícil y además para dos personas que nunca lo han hecho, entonces te puedes imaginar. Hemos estado luchando con el baño varias semanas. Obviamente no lo construimos nosotros con nuestras manos, pero es explicarle a la gente que trabaja lo que uno quiere, cómo lo quiere. Diseñarlo, ir a buscar las losas, los materiales que faltan. Uy, me faltó este cosito, que sin este codito yo no puedo seguir. Y es un tema. Además de eso, estamos intentando arreglar lo que es el patio de la casa de Ana para hacer una pequeña huerta, que también tampoco estaba muy lleno de cosas albergadas durante muchos años, intentando levantarlas para crear un pequeño lugar donde podamos sembrar todo tipo de verduras y hortalizas. Ajá, para autoconsumo. Ese es el proceso y lo que estamos haciendo aquí ahorita como para distraer nuestras cabezas y no volvernos locos y intentar de que todo este tema en la segunda ola o primera ola o lo que sea de este tema pandémico que seguimos en el 2021, los cuales te seguiremos contando en una próxima ocasión.